Oye, ¿te acuerdas de esa noticia de hace ya que unos años? Fue en 2018, creo. Un retrato Edmond de Bellamy, que parecía antiguo, de museo, ¿sabes? Y se vendió por una pasta, más de 400.000 dólares. Lo más fuerte es que no lo había pintado una persona, era una inteligencia artificial. Ya entonces, fíjate, nos daba como una pista, ¿no? De hasta dónde podía llegar esto, metida hasta en el arte. Sí, sí, me acuerdo. Es un ejemplo buenísimo, la verdad, porque te hace ver cómo la inteligencia artificial, la IA, vamos, ha dejado de ser algo de ciencia ficción y está aquí en nuestro día a día. Hablamos de eso, de esa rama de la informática que intenta, pues eso, simular capacidades que pensábamos que eran solo nuestras. Aprender, resolver problemas, tomar decisiones y hasta, como en ese caso, pues tener un punto creativo. Vamos a profundizar un poquito ahí. Has dicho una palabra clave, aprendizaje automático, machine learning. Si no me equivoco, ¿eh? No es que le demos a la máquina reglas fijas para todo, ¿no? Sino que diseñamos algoritmos que se comen datos, muchísimos datos, y a partir de ahí ellos solos buscan patrones y con eso, pues hacen predicciones o deciden cosas. ¿Es así más o menos? Exacto, has dado en el clavo. El sistema aprende las reglas mirando ejemplos. Millones de ejemplos. No se las decimos nosotros una por una. Y dentro de esto, claro, están las redes neuronales artificiales, que se inspiran un poco, bueno, muy vagamente, en cómo funciona nuestro cerebro, con las neuronas conectadas. Y son muy buenas para procesar cosas complicadas, como imágenes o el lenguaje. Y esto nos lleva a lo que está ahora en boca de todos, la IA generativa. Ah, claro. Ahí entran los famosos ChatGPT, DALL-E, Midjourney, todas estas herramientas que te pueden escribir un texto que tiene sentido, crear imágenes alucinantes, música, código, solo con que tú le digas lo que quieres en lenguaje normal. El retrato este, el Edmond de Bellamy, fue como un aviso de lo que venía, ¿no? Es que parece casi magia a veces. Hombre, sorprendente es, desde luego. Y por eso precisamente la idea hoy es, bueno, hacer una exploración a fondo del material que tenemos. Son unos documentos que analizan justo eso, las oportunidades enormes que ofrece la IA, pero también los desafíos, que no son pocos. Se basan en informes de gente como IBM, análisis de la UNESCO, estudios académicos, y le dan bastante importancia a cómo puede cambiar la educación STEM, ¿sabes? Ciencia, tecnología, pero sin olvidar las consecuencias más generales para todos. Perfecto. Entonces, el plan es ese. Desgranar qué es la IA que ya usamos. Ver ejemplos claros. Explorar qué puede hacer en concreto en la enseñanza de ciencias y tecnología. Y luego, claro, meternos en los líos, los debates éticos y sociales que genera. Y acabar viendo cómo podríamos usarla bien en el futuro. ¿Nos lanzamos? Cuando quieras. Vamos a ello. Venga. Recapitulemos rápido para tenerlo claro. IA simula cómo pensamos, aprendizaje automático aprende de datos, IA generativa crea cosas nuevas. Pero has dicho algo interesante. ¿Cómo aprenden? ¿Puedes explicar eso un poco más? Sin meternos en un jardín técnico, si puede ser. Claro. Intentemos simplificarlo. Imagina que le enseñas millones y millones de fotos de gatos a un algoritmo. Pues el algoritmo las analiza y empieza a encontrar cosas que se repiten. La forma de las orejas, la textura del pelo, cómo están puestos los ojos, los bigotes. Patrones que definen lo que es un gato, ¿vale? No le decimos, busca orejas puntiagudas. Él solito deduce que eso es importante después de ver miles de gatos. Lo que ha pasado ahora, con la IA generativa, es que tenemos una potencia de cálculo brutal. Podemos procesar cantidades de datos enormes, casi todo Internet. Y los algoritmos son más listos para sacar esos patrones y, aquí está lo nuevo, para recombinarlos y crear algo original. Ya no es algo de laboratorio, ¿eh? Se está metiendo en los buscadores, en programas de oficina, en herramientas de diseño. Vale, entendido. Ayuda a verlo así. Y esos patrones que encuentran los datos, cómo se usan en la vida real, los documentos hablan de varios campos. Exacto, vamos con ejemplos concretos que citan. En salud, por ejemplo, mencionan sistemas como el Watson for Oncology de IBM. Este sistema revisa historiales médicos, artículos científicos, datos de miles de pacientes y les sugiere a los médicos oncólogos las mejores opciones de tratamiento para cada persona. O también cómo la IA está afinando los diagnósticos médicos, analiza radiografías, resonancias y a veces ve detalles que al ojo humano se le podrían escapar. ¡Qué fuerte! Muy interesante. Y fuera de la medicina, no sé, en la industria, por ejemplo. Ahí
también está cambiando muchas cosas. Ponen el ejemplo de la plataforma MindSphere de Siemens. Usa IA para vigilar máquinas en las fábricas en tiempo real y predice cuándo una pieza va a fallar antes de que falle. Así pueden hacer mantenimiento justo a tiempo y evitan parar la producción que cuesta un dineral. También hablan de robots inteligentes en almacenes enormes, optimizando rutas o colaborando con personas en las cadenas de montaje. O sea que la misma lógica de buscar patrones que ayuda a un médico puede estar optimizando una fábrica. Es curioso. Y mencionaste el arte al principio. Sí, volvemos a eso. El arte generativo. Herramientas como Dalí o Midjourney que permiten a cualquiera crear imágenes solo describiéndolas con palabras. Los documentos insisten en algo importante aquí, ¿eh? Lo ven más como una herramienta nueva para los creativos, una forma más de expresarse. No necesariamente algo que vaya a reemplazar al artista humano. Te permite probar ideas, estilos, de forma muy rápida. ¿Y en la educación en general qué se está haciendo ya? Pues las fuentes señalan varias cosas. Por un lado, plataformas que adaptan el aprendizaje, personalizan el ritmo, el contenido, según cómo vaya cada estudiante. Aprendizaje adaptativo, lo llaman. Por otro lado, automatizar tareas, corregir exámenes, papeleo administrativo, así los profes tienen más tiempo para otras cosas. La UNESCO, por ejemplo, dice que la IA puede ayudar a ajustar los materiales a cada uno y a preparar mejor a los chavales para el trabajo del futuro, que será muy tecnológico. Incluso hay asistentes virtuales, chatbots, que pueden resolver dudas básicas o dar tutorías sencillas a cualquier hora. Parece que el hilo conductor de todo esto es esa capacidad de procesar muchísima información para ser más precisos, más eficientes, para personalizar e incluso para, darle un empujón a la creatividad o al aprendizaje. Exactamente. Es una capacidad que sirve para muchas cosas distintas. Tiene un potencial de cambio enorme en casi cualquier sector que trabaje con datos. Pero, si te parece, vamos a detenernos un poco más en un área que las fuentes miran con lupa, la educación STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sí, ahí parece que los documentos ven un filón, ¿verdad? Dicen que la IA podría darle la vuelta a cómo se enseñan y aprenden estas materias. ¿Cómo? Pues apuntan a varias cosas. La personalización otra vez es clave. Imagina adaptar los problemas de mates o de física al nivel exacto de cada chaval, darle una pista o una explicación justo cuando se atasca. También ven que puede ayudar a resolver problemas de ciencia o ingeniería más gordos, quizás simulando escenarios o analizando un montón de datos de experimentos. Y, muy importante, para fomentar el pensamiento computacional, esa habilidad de descomponer problemas, pensar de forma lógica, como un algoritmo. ¿Tienes algún ejemplo más tangible, de cómo sería eso en clase? Pues piensa en sistemas de tutoría inteligente, que no solo te dicen si un problema de álgebra está bien o mal, sino que identifican por qué te has equivocado, qué concepto no entiendes bien, y te proponen ejercicios justo para reforzar eso. O laboratorios virtuales con IA, donde los alumnos pueden hacer experimentos de química o biología supercomplejos, de forma segura, interactiva y mucho más barata que en un laboratorio de verdad. Suena muy potente, sí, pero los documentos también insisten mucho en algo, ¿no? En que la IA debe ser una ayuda para el profesor, no un sustituto. Ese es un punto crucial, lo repiten bastante. La idea no es quitar la interacción humana, ni la guía, ni la chispa que te da un buen profesor. Es potenciarlo, quitarle al profe las tareas más mecánicas, digamos, para que pueda centrarse en la atención individual, en provocar debates, en guiar proyectos. Además, relacionan el uso de IA con formas de aprender más activas. Aprendizaje por proyectos, espacios maker, donde los alumnos aprenden haciendo. Los estudios que citan dicen que eso dispara la motivación y la confianza de los estudiantes al ver que pueden resolver retos reales. Y más allá de las notas y los exámenes, ¿mencionan otros beneficios? ¿Sociales, quizá? Sí. Señalan, por ejemplo, que la educación STEAM, bien enfocada con estas herramientas, podría ayudar a reducir la brecha de género, enganchando a más chicas a proyectos de tecnología que sean creativos, atractivos, desde pequeñas. Y en general insisten en lo importante que es formar ciudadanos que entiendan un mínimo de IA y de tecnología, que sepan de qué va el mundo digital en el que vivimos, desde los algoritmos que nos recomiendan cosas hasta los debates sobre robots o análisis de datos, que tengan una opinión crítica. Entiendo.
¿Y hay tecnologías nuevas que ayuden a esto? Comentan cómo la realidad virtual, la RV, combinada con IA, puede crear simulaciones súper inmersivas para aprender anatomía, por ejemplo, o ingeniería, o cómo las herramientas para programar con bloques visuales hacen que empezar con la programación y la robótica sea mucho más fácil para los niños. Dan un ejemplo muy práctico que cita la UNESCO. En una escuela internacional en París, parece que usan ChatGPT para dar feedback inmediato a los alumnos sobre sus redacciones en inglés. El profesor sigue siendo clave, para evaluar y enseñar de verdad, pero la IA es como un ayudante incansable que les ayuda a pulir la gramática, el estilo, casi como un tutor virtual, disponible 24/7. Fascinante, la verdad. Pero claro, no todo será un camino de rosas. Los documentos también avisarán de los requisitos, los problemas, ¿no? Claro, claro. Introducen varias advertencias importantes. Para empezar, que usar estas herramientas bien requiere nuevas habilidades, tanto en los profes como en los alumnos. Hablan de desarrollar ese pensamiento computacional que decíamos, pero también una buena alfabetización digital en general. Y ojo, una alfabetización específica sobre ella. Entender un poco cómo funcionan estos sistemas, qué pueden y qué no pueden hacer. Ser críticos con lo que generan. Y supongo que también hay retos más de andar por casa. Desde luego, mencionan los desafíos técnicos. Necesitas buenos ordenadores, gafas de RV si las usas, buena conexión a Internet, invertir en software, en plataformas y, sobre todo, formar bien y de forma continua a los docentes, que muchas veces se sienten desbordados con tanta novedad. Incluso apuntan a cosas de salud, como la fatiga visual si te pasas horas con la RV, o el riesgo de aislamiento. Entonces, la conclusión parece ser que no vale solo con comprar cacharros y meterlos en clase. Para nada. Ese es su mensaje central en los documentos. Sí, la tecnología sola no hace milagros en educación. Lo fundamental, dicen los expertos que citan, es un diseño pedagógico bien pensado. Necesitas un plan, un modelo educativo que sepa para qué y cómo usar estas herramientas, que las integre de forma coherente con lo que se quiere enseñar, combinando teoría y práctica, fomentando que los alumnos colaboren, que piensen por sí mismos. La tecnología tiene que servir a la pedagogía, no al revés. El reto es más de cómo enseñar que de qué tecnología usar. Entendido. Hemos visto el potencial sobre todo en STEM y lo que hace falta para que funcione. Pero ahora toca la otra cara de la moneda. Los documentos dedican bastante tiempo a analizar, las complicaciones, los debates éticos, sociales, que trae la IA sí o sí. Es que es una parte clave, fundamental. No se puede hablar de IA sin hablar de esto. La IA, como cualquier herramienta potente, no es buena ni mala por sí misma. Depende de cómo se diseñe, cómo se entrene y para qué se use. Y los documentos recogen varias preocupaciones que están en el debate ahora mismo. ¿Cuál sería la primera gorda que destacan? Una de las que más se habla: los sesgos algorítmicos. Como decíamos, la IA aprende de los datos que le damos. Si esos datos, los históricos, ya reflejan prejuicios o desigualdades que hay en la sociedad, por género, raza, clase social, pues existe el peligro de que la IA no solo aprenda esos sesgos, sino que los repita o incluso los haga más grandes. ¿Dan ejemplos concretos de esto, para que se entienda bien? Sí, mencionan casos conocidos, sistemas de reconocimiento facial que históricamente fallaban más con personas de piel oscura o con mujeres, o herramientas para seleccionar personal basadas en datos antiguos que penalizaban currículums de mujeres o de gente que había tenido parones en su carrera, por ejemplo, por maternidad, simplemente porque copiaban patrones del pasado. Y esto, claro, puede llevar a decisiones injustas y a que la gente, sobre todo ciertos grupos, desconfíe de estos sistemas. Es serio, sí. ¿Qué otra área de debate señalan? La que tiene que ver con la vigilancia y la privacidad. La IA multiplica la capacidad de recoger datos sobre nosotros, analizarlos, cruzarlos. Piensa en cámaras de reconocimiento facial por la calle, sistemas de policía predictiva que intentan adivinar dónde habrá más delitos, o el seguimiento de movimientos para controlar fronteras. Las fuentes lo plantean como un terreno complicado. Chocan la seguridad o la eficiencia con derechos básicos como la privacidad, la libertad de movernos, la no discriminación. Es un debate sobre dónde poner los límites al control, lo que algunos llaman biopolítica, ¿no? El control de la vida de la gente a través de la tecnología. Entiendo, un equilibrio muy delicado.
Y me imagino que también tocan el tema del trabajo. Correcto. El miedo al desplazamiento laboral por la automatización es otro clásico. A medida que la IA y los robots son capaces de hacer más tareas rutinarias, ya sean manuales o de pensar un poco, pues surge la preocupación por el futuro de muchos empleos. Citan un estudio de Kush y otros que habla de una creciente necesidad de trabajos tecnológicos a medida que los robots reemplazan a los humanos en sectores como fábricas, transporte, atención al cliente e incluso tareas de oficina. Lo que supongo mete una presión social y económica fuerte para reciclarse, ¿no? Exacto. Las fuentes señalan esa presión para adaptarse, para aprender nuevas habilidades, sobre todo en áreas STEM o relacionadas con la IA. Ingenieros de datos, expertos en machine learning, técnicos de robots. Reconocen que la automatización puede hacernos más productivos y crear trabajos nuevos, pero también avisan del riesgo de que haya bastante paro tecnológico si no se gestiona bien, con políticas de formación, de reciclaje y quizá ayudas sociales adaptadas. Y queda un último desafío importante que mencionaste antes, la transparencia, o la falta de ella. Sí, el famoso problema de la caja negra. Muchos algoritmos de IA, sobre todo las redes neuronales profundas, son súper complejos. Funcionan, sí, pero a veces ni los que los han creado pueden explicar de forma fácil por qué han tomado una decisión concreta en un caso particular. ¿Por qué me han denegado este crédito? ¿Por qué han clasificado a este candidato como de alto riesgo? Y si no se puede explicar, es difícil fiarse o arreglarlo si falla, ¿no? Esa es la clave que plantean las fuentes. Esa opacidad complica mucho pedir responsabilidades. ¿Cómo sabemos si una decisión es justa si no entendemos por qué se ha tomado? ¿Cómo encontramos y corregimos errores o sesgos si no podemos ver el proceso por dentro? Esto genera desconfianza y es un problema para auditar y mejorar los sistemas, sobre todo en cosas importantes como la justicia, las finanzas, la salud o buscar trabajo. Por eso se investiga mucho en la explicabilidad de la IA, la XAI que llaman. Todas estas cosas, sesgos, privacidad, empleo, transparencia, pintan un cuadro complicado. ¿Qué dicen las fuentes sobre cómo afrontarlo? Pues no hay varitas mágicas, claro, pero sí parece haber un acuerdo en que hace falta actuar en varios frentes. Se habla mucho de crear leyes y regulaciones claras, que pongan límites, que exijan transparencia cuando se pueda, que digan quién es responsable de qué. También insisten en que tiene que ser posible auditar los sistemas de IA, sobre todo los que tienen mucho impacto en la gente, para pillar sesgos o fallos. Y recalcan que hace falta formación ética, no solo para los que hacen la IA, sino para todos, para que sepamos usarla con cabeza y de forma responsable. Un punto que sale mucho es mantener siempre un control humano importante en las decisiones clave, el human in the loop. A pesar de todos estos debates tan peliagudos, entiendo que los documentos no son solo negativos. También ven oportunidades futuras si conseguimos manejar todo esto. Totalmente. El tono general es de optimismo, pero con cautela. Ven un potencial positivo muy real. La IA puede ser un motor brutal para acelerar la investigación científica y la innovación. Por ejemplo, analizando cantidades enormes de datos genéticos para entender enfermedades o simulando cómo funciona el clima. También destacan su potencial para impulsar la economía. IBM, por ejemplo, calcula que la IA podría sumar como 4,4 billones de dólares a la economía mundial en los próximos años por mejoras de productividad, nuevos servicios. ¿Y en la educación? ¿Qué podemos esperar más allá de lo que ya se hace? Pues hay perspectivas interesantes. Se piensa que la IA podrá encargarse cada vez más de crear y gestionar contenidos educativos, liberando todavía más tiempo a los profes para la atención personal. Imagina una IA generativa que crea automáticamente ejercicios a medida, simulaciones interactivas complejas, o incluso materiales didácticos en varios idiomas y formatos solo con unas pocas indicaciones del profesor. Eso suena súper útil, la verdad. ¿Y cómo encaja esto con la formación de los estudiantes? La UNESCO, según las fuentes, está impulsando la idea de crear marcos de competencias en IA para meterlos en el currículo escolar. La idea no es solo que los alumnos aprendan a usar las herramientas de IA, sino que entiendan cómo funcionan por dentro, qué pueden hacer, qué no, y sobre todo las consecuencias éticas y sociales. Que aprendan, por ejemplo, a hablar con un sistema como ChatGPT de forma eficaz y crítica,
sabiendo hacer buenas preguntas y jugando si las respuestas son fiables o no. Que la IA sea como una compañera de viaje en el aprendizaje, pero que el volante lo siga llevando el pensamiento crítico humano. Exacto. El objetivo final que se ve en los documentos es ir hacia una IA centrada en las personas. Usar su potencial para reducir las brechas en educación, de género, de dinero, de dónde vives, de idioma, no para hacerlas más grandes. Alinear cómo se desarrolla con los grandes objetivos mundiales, como los Objetivos de Educación 2030 de la ONU. Buscar que mejore el acceso, la igualdad y la calidad de la educación para todo el mundo. ¿Y cómo se aterriza eso? ¿Hay tendencias en la tecnología que vayan por ahí? Las fuentes mencionan la tendencia hacia modelos de IA de código abierto o open source y que necesiten menos potencia de cálculo, más eficientes. Esto podría ayudar a que la tecnología llegue a más gente, que más escuelas, más países puedan crear o adaptar soluciones de IA sin depender solo de las grandes empresas tecnológicas. También se ve un futuro con asistentes de IA multimodales, que entiendan y generen texto, voz, imágenes, código, integrados en los cacharros de cada día, incluso en móviles baratos. ¿Y eso qué supondría para la educación en el mundo? Podría significar un acceso mucho más universal a tutorías personalizadas, interactivas. Imagina a un estudiante en una zona rural aislada, que pueda hablar con un tutor de IA en su móvil para resolver dudas de mates. O que le ayude a aprender otro idioma, con explicaciones visuales que se generan al momento. Eso sí, la propia UNESCO avisa, este desarrollo tecnológico tan rápido tiene que ir de la mano sí o sí de un debate público y de leyes, para asegurarnos de que se usa de forma ética y justa para todos. Bueno, creo que hemos tocado bastantes palos. Si tuviéramos que resumir la esencia de esta exploración, basándonos en las fuentes, Yo diría que nos presentan la IA como una tecnología con dos caras muy marcadas. Por un lado, un potencial de cambio brutal para innovar en casi todo: ciencia, industria, arte y, muy especialmente, la educación. pero, por otro lado, inseparable de un montón de desafíos y líos importantes que no podemos obviar. Los riesgos de sesgo, los roces con la privacidad, el impacto en el trabajo y esa necesidad urgente de transparencia y de saber quién responde de qué. La conclusión principal que parece salir de los análisis es que urge encontrar un equilibrio. ¿Necesitamos impulsar la innovación? Claro que sí, pero a la vez tenemos que crear leyes y normas sólidas, fomentar la transparencia de los algoritmos y, sobre todo, invertir en que toda la sociedad tenga una formación crítica para entender y participar en cómo queremos que sea este futuro tecnológico. Y llevándolo a la educación, sobre todo a STEM, la consigna sería integrar la IA con cabeza, de forma responsable, que sirva para multiplicar las oportunidades de aprender, de descubrir, de crear, pero siempre vigilando que no fastidie la igualdad, la privacidad o los valores democráticos que queremos conservar y reforzar. Exacto. No es solo meter tecnología porque sí, es hacerlo con un para qué claro y con unos principios firmes. Nos deja mucho en qué pensar, desde luego. Quizá una reflexión final para quien nos escucha, algo que se deriva de todo esto: si la IA aprende sobre todo de los datos que nosotros generamos, de nuestro pasado y nuestro presente, ¿cómo podemos ser más conscientes, más activos a la hora de guiarla? ¿Cómo nos aseguramos de que no se limite a ser un espejo de la sociedad que hemos sido, con todos sus defectos, sino que nos ayude de verdad a construir esa sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva a la que aspiramos? Ahí queda la pregunta.